porque, bueno, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. Paul Auster es uno de mis escritores favoritos de toda la vida, desde que lo comencé a leer. Y pues, como habíamos comentado en este espacio desde hace varios meses, que estaba enfermo, que tenía cáncer, que, bueno, pues su situación era delicada y demás. Bueno, pues ahora también me toca lamentablemente compartirles que el pasado 30 de abril se dio a conocer que Paul Auster murió a los 77 años, justamente víctima de este cáncer que le habían detectado hace como 2 o 3 años. Y bueno, pues lamentablemente él murió en su casa en Brooklyn, en Nueva York. Él nació en 1947 en Nueva Jersey y después se trasladó a Brooklyn, donde, bueno, pues tuvo una formación muy particular porque varias de sus historias como novelista transcurren en Brooklyn. Una de las características que según la crítica se puede observar en la obra de Paul Auster es que construye muchas historias con esta técnica de las muñecas rusas, o sea, historias dentro de historias, y además estas están mezcladas con ficción, con realidad y con muchísimos datos autobiográficos, porque gran parte de la obra de Paul Auster es autobiográfica, y obviamente pues esto siempre ha generado muchísima expectación en la obra de Paul Auster. Su obra ha estado traducida a más de 40 lenguas, y también es reconocido no solamente por ser narrador, sino también por que escribió poesía, relatos, ensayos, guiones de teatro y de cine. Incluso él escribió y dirigió una película que se llama Smoke. Está por ahí, creo, en un link de YouTube. Si lo encuentro y alguien lo quiere, se lo puedo pasar, porque es una película bastante especial, bueno, y más en este contexto. Él estudió en la Universidad de Columbia, y bueno, pues dentro de su vida académica destacó muchísimo, además de que pues fue reconocido como una figura que también pues le gustaba participar de manifestaciones como las de 1968 contra la guerra de Vietnam. Después de que terminó su universidad en Estados Unidos, se fue a vivir a París, en donde se convirtió pues en el escritor tan importante que es hoy. En 1982 se publicó su libro, que es uno de mis libros favoritos de toda la historia, se llama La invención de la soledad. Este es un libro muy particular porque en él habla sobre la vida de su papá, de cómo su papá, y bueno, es un pequeño spoiler, pero bueno, su papá murió muy joven, tenía no sé qué padecimiento tenía, pero murió de un infarto fulminante, y pues fue así como súbito. Era una persona que, según lo que cuenta Paul Auster, pues era muy saludable, nunca tenía como mayores padecimientos, y de pronto se muere. Entonces, esto fue algo que le impactó muchísimo, y a partir de ahí escribe La invención de la soledad, en donde como que recrea la personalidad de su papá, y además como que el libro está dividido en dos partes, y en lo que yo podría llamar la segunda parte habla de cómo la relación con su papá pues lo formó a él también como papá. Y esto creo que es una cosa bellísima. El libro es precioso. Si tienen oportunidad, léanlo. Una de las cosas muy interesantes es que la obra de Paul Auster era tan famoso que no es difícil de encontrar. De hecho, ustedes pueden meterse ahí a Amazon. Incluso ahorita en las mesas de novedades de Sanborns y de Liverpool están los libros de Paul Auster, entonces pueden fácilmente encontrarlos. Pero bueno, después de La invención de la soledad llega la obra más famosa de Paul Auster, la trilogía Nueva York, que en realidad es un compendio de 3 libros, de Ciudad de Cristal, Fantasmas y La habitación cerrada, que, bueno, habían sido como escritos en momentos distintos y que forman parte de una colección muy amplia que Paul Auster fue creando a partir de muchísimos años, pero que al final pues se convirtió en el hitazo literario que conocemos de Paul Auster. En los últimos años, como habíamos estado viendo, pues su salud fue un punto muy importante para sus
fans, para sus seguidores. Conocíamos sobre lo que iba pasando a través de las publicaciones en redes sociales que hacía su esposa Siri, quien por cierto también es escritora, es buenísima, y además le dieron el premio Princesa de Asturias, creo, de las letras, entonces es una eminencia también. Creo que esa es una parte muy importante también de la carrera de Paul Auster, que al estar tan en contacto con otra figura tan importante y tan portentosa de las letras como su esposa, pues ambos eran sus editores, sus revisores, sus correctores, y creo que eso también fue fundamental y ha sido fundamental para las carreras de los dos. Cuando estaba en este proceso ya de su enfermedad y todo, escribió el último libro que he publicado de él, que salió hace como 2 meses más o menos y que hablamos de él también aquí, pues, y la verdad yo me resistía mucho a leerlo porque obviamente está escrito y pues lo sabíamos, ¿no? Desde la perspectiva ya de un escritor que básicamente está esperando a morirse, y la verdad es que eso me causaba muchísima tristeza y por eso no lo quería leer, así es que ahora que lo lea pues va a ser con una perspectiva diferente y espero no deprimirme como pensé que lo haría cuando sabía que solamente estaba enfermo, pero bueno. Y bueno, pues ese ha sido su último libro publicado. Su esposa contó que parte de esta obra la escribió pues obviamente cuando ya estaba muy enfermo, y que aún así pues él seguía escribiendo porque eso le gustaba muchísimo y pues era como una cosa que ya había establecido en su vida, seguir escribiendo hasta que ya no pudiera hacerlo. Su historia como familiar fue una cosa también muy trágica. Hace unos años, creo 2, hubo una noticia muy, muy terrible, y fue que su hijo Daniel Oster murió a causa de una sobredosis después de que se diera a conocer que la hija de Daniel Oster había muerto accidentalmente también, era un bebé, y había muerto accidentalmente también por una negligencia justamente de sus padres. Entonces ella tenía 10 meses y pues fue una cosa muy, muy terrible para la familia de Paul Auster, y como que a partir de ahí la salud de él fue como en declive. No estoy diciendo que haya sido ese el punto, pero sí a partir de ahí vimos como ya este avance de su enfermedad. Pero bueno, Paul Auster en 2006 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras, y una cosa muy interesante de lo que dijo en esa ocasión fue justamente cuál era la verdadera idea de hacer arte en el mundo, porque mucha gente cree que hacer arte es una cosa, pues, que te da ciertas cualidades o que debes tener ciertas cualidades, pero en realidad el arte se hace por hacer algo, así como hay gente que le gusta correr, hay gente que le gusta andar en bicicleta, igual hay gente a la que le gusta escribir, y creo que este es un punto fundamental que entendía muy bien Paul Auster. Me parece que es muy importante, y véanlo, aquí está justamente en su participación en la Fundación Príncipe de Asturias cuando le dieron el premio. Y ahorita la producción le voy a pedir que me dé chance de compartirles este video en donde habla justamente de esto que les estoy contando, cuando él dice que bueno, el arte existe nomás porque sí, o sea, no es una cosa suprema, vean. Cogió el premio Príncipe de Asturias de las Letras del arte. El valor del arte reside en su misma inutilidad, que la creación de una obra de arte es lo que nos distingue de las demás criaturas que pueblan este planeta, y lo que nos define en lo esencial como seres humanos. Hacer algo por puro placer, por la gracia de hacerlo, por la belleza de hacerlo. Y justamente pues es una de las cosas más, creo yo, más sobresalientes, que Paul Auster tenía muy claro esto, ¿no? Como buen artista y uno de los artistas más excepcionales, que pues el arte solamente es por hacer algo, o sea, y justo en eso radica su importancia,
que es una forma de entretenimiento que puede hacer una diferencia, no físicamente, sino en el pensamiento de las personas, y eso es algo muy, muy interesante. También vean, por ejemplo, aquí hay una parte en donde una serie de charlas que él dio en el Museo Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y esto fue en el 2002, en una entrevista que tuvo con Cristina Piña, y bueno, pues aquí también estuvo acompañado de Siri, porque además Siri lo acompañaba a todas partes, hay que decirlo. Y vean, vamos a escuchar un poquito de su presentación allá en Buenos Aires. Writing, on the other hand, I think it's like trying to keep a wound open and really explore the wound. And if the piece of writing lasts, well, fine. But I think even the act of doing it, something that you're taking a stand about whether you want to remember it or not. And so I think in what I've written, I've taken that stand. Y sí, la verdad es que en todo lo que Paul Auster nos dejó como su gran obra, siempre tuvo una postura bastante importante. Sobre todo creo yo que adquiere muchísimo valor en el contexto en el que él nos está describiendo, muchísima de toda su realidad próxima. Es muy importante y es muy interesante observar cómo los personajes de Paul Auster siempre están muy bien definidos y ubicados en un lugar específico. Esto creo que es muy importante en su obra porque además nos delimita muy bien para poder pues admirar, ¿no? El momento en el que están viviendo los personajes, y eso me parece fabuloso, fabuloso de su obra, una cosa muy muy interesante. Y miren, también rescaté este pequeño fragmento en donde Paul Auster habla de cuál fue como el momento en el que se convirtió en escritor y por qué, que además en varios de sus libros pues toca este tema de que él era muy fanático de el béisbol, y aquí cuenta esa anécdota de cómo fue que se volvió escritor. True story. Good, That's a true beautiful. story. Yes. That was Mays, no? Yes, Willie Mays, Willie famous Mays. Oh, baseball it's player. very nice. Yes, thank you. Well, it's in a little book of mine, the Red Notebook. I don't know. Yes, which is true stories. And I was only 8 years old, and Yes. I happened to meet the great hero of my life, Willie Mays, at a baseball game. And I wanted to get his autograph. Yes. And he said, "Sure, I'll give you my autograph. Do you have a pencil?" Because I did- miraculously you met him. Yes, No? at a Really Mays baseball was practice. there, no, in That's front right. of you. Yes. Well, I looked. I didn't have a pencil in my pocket, and my father didn't have a pencil. My mother didn't have a pencil. Nobody we were with had a pencil. And he said, "Well, if you don't have a pencil, You lost sorry, the I opportunity. can't give you my autograph." And of course, I was very upset. I started crying. I was disgusted with myself for crying, but I couldn't help it. And as I tell in the story, after that day, I started carrying a pencil in my pocket wherever I went. And And the writer was born. well, you know, it's Thanks not that you to- have any great idea about what you're going to use that pencil for, but you know, if there's a pencil in your pocket, maybe someday you will start to use it. And so it's a kind of little parable about how I became a writer. Y bueno, ahí vemos cómo Paul Auster comparte esta gran experiencia de cómo a raíz de un autógrafo que no le pudieron dar, comenzó a cargar un lápiz a todas partes y así se convirtió pues en un gran escritor, porque a partir de ahí empezó a usar su lápiz para todo, y esa podría ser, según él, pues la génesis de cómo
decidió, ¿no? El momento en el que se convirtió en un escritor, y vaya qué gran escritor. Y bueno, pues en esto también rescaté esta parte, que es una parte de una entrevista reciente que le hicieron en Canal 22. Si no mal recuerdo, esto debe haber sido en el 2017, más o menos, porque fue cuando vino a México justamente a promocionar uno de sus últimos libros, que es este, que se llama 4321, una novela que es preciosa. Todo el tiempo que la quieran ver, que la quieran leer, es verdaderamente un prodigio. Y sí estuvo acá en México haciendo la promoción de este libro. Y aquí tenemos un comentario de Gaspar. Tiene razón, en mi opinión, todo en la vida es arte, pero implica tiempo y creatividad para hacer arte sin importar el resultado, pero en la rutina de la vida diaria y del trabajo de la casa no existe. Sí, es muy complejo, por eso también es un trabajo, también hay que decirlo, y mucha gente no entiende que también los artistas tienen la mala costumbre de comer 3 veces al día, entonces también hay que verlo como eso, ¿no? Como un trabajo, algo a lo que se le tiene que dedicar tiempo. Incluso para ser lector debes tener el tiempo, las condiciones, los libros y demás. O sea, realmente implica algo importante. Y bueno, pues vamos a ver esto que les comentaba de cuando estuvo acá en México, y habla sobre cuál cree él que sea el oficio periodístico, porque muchas veces le preguntaron a él si no hubiera querido ser pues periodista, ¿no? Porque pues era algo con lo que él sentía muchas veces afinidad, pero vean esto que dijo, muy interesante. Journalists and writers, say novelists, are two different species. They don't overlap. A writer who writes novels is responsible only to writing his books in the best possible way he or she can. That is our job. The job of a journalist is of utmost importance when we're talking about the here and now, the everyday world that we live in. And I feel that we need good journalists now more than ever. The more complex the world becomes, the more confusing it becomes because of the internet, because of, you know, this proliferation of information, both true and false. We need people with steady hearts and steady minds and clear personalities to be able to pierce beyond the surface of what governments are saying and get to the truth. I think our immediate future depends on good journalism. Y pues sí, finalmente gran parte de lo que se construye a través de la sociedad es justamente sobre el oficio periodístico. Por eso es muy importante, y creo que Polóster, al hacer esta distinción, nos está mostrando también de manera muy clara cuál es la función del periodismo y cuál de los novelistas según su punto de vista, que también es muy, sobre todo en este tiempo, creo que se convierte en un concepto bastante importante de analizar y de saber, sobre todo de aprender, ¿no? Para poder saber cuál es la diferencia entre uno y otro, porque de pronto entre los mismos escritores o periodistas llega a confundirse este punto, pero creo que sí hay que tener muy claro cuál es uno y otro, porque a partir de ahí podemos tener claridad en las ideas y sobre todo en la información que estamos recibiendo, justamente como lo decía ahora con el internet y todo esto. Pues sí, es importante que haya buenos periodistas como la jefa de este espacio informativo, por ejemplo. Y bueno, pues también en alguna publicación alguna vez salió justamente cuál era la lista de los 10 libros favoritos de Polóster, y pues vamos a compartirla aquí porque realmente está bella, y de libros, sobre todo muchos clásicos. Aquí vemos, por ejemplo, tiene en el número 1 al gran Quijote de Cervantes Saavedra.
También tiene La Guerra y la Paz de Tolstoy, Moby Dick de Herman Melville, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que es En busca del tiempo perdido de Proust, el Ulises de James Joyce, que la verdad es que muy pocas personas lo han terminado de leer, pero bueno, pues es una joyaza también. La Letra Escarlata, El Castillo de Kafka, que también es una cosa muy interesante. Yo creo que este libro de Kafka es un resumen de la obra de Kafka, pero además es una crítica social bastante importante. También tiene a Beckett y tiene a Laurence Sterne, así es que pues vemos la conformación de los gustos literarios de un escritor tan importante como Paul Auster, realmente es buenísimo, y pues nos habla también, ¿no?, de cómo estaba ahí fijada su atención también en estas novelas, varias bastante largas, ¿no?, de largo aliento, y pues eso también dice mucho de él como lector y como creador. Y pues finalmente quiero terminar este programa con una reflexión acerca de cuál es la importancia, creo yo, de justamente de honrar a los grandes escritores de nuestra generación. Y sin duda alguna, Paul Auster fue una de las grandes voces de nuestra tradición literaria de manera temporal, ¿no? Y es que sin duda él inauguró todo este género, creó una forma diferente de darle voces a los personajes que existían así por el puro hecho de existir. Además, me encanta que en sus textos haya incorporado tantos elementos autobiográficos, porque a partir de eso creo que se genera una especie de relación como de complicidad con los lectores, y esto es sumamente importante en momentos como este, porque he leído a mucha gente muy triste sobre la noticia de la muerte de Auster, y pues todo el mundo era como, ay, lo voy a extrañar, ¿no? Y pudiera ser que a lo mejor en la vida lo íbamos a ver, que a lo mejor en la vida pues lo íbamos a conocer, pero al final de cuentas creo que cuando uno lee con vehemencia a un autor o conoce su obra, finalmente crea como esta especie de complicidad en donde de pronto uno siente que los escritores son sus cuates, ¿no? Que conoce gran parte de su historia a través de sus obras, y esto pues obviamente genera empatía y forma parte también, y creo que es un punto muy importante de lo que hace maravillosa la literatura, que existe como esta complicidad entre autor y lector, a tal grado que hoy, por ejemplo, hay muchísimas personas tristes por la partida de uno de los escritores más importantes de Estados Unidos. Sin duda alguna, creo que también, como decía un amigo al que quiero mucho y que compartía, ¿no? Como que también se sentía, me decía, es que yo sé que te sientes triste, pero me decía, hay alguien que dijo que los escritores no mueren hasta que uno los deje de leer, y eso sin duda alguna es real. Así es que los invito a que descubran la obra de Paul Auster, que le den la oportunidad de leerlos. Les recomiendo que comiencen con algo sencillo. Este texto del que vimos un video donde hablaba Paul Auster se llama El Cuaderno Rojo. Es una gran anécdota infantil de Paul Auster. Y además, ese texto abre gran parte de lo que ocurre en la trilogía de Nueva York. Está relacionada con la trilogía de Nueva York, así es que pueden comenzar, les recomiendo, leyendo el Cuaderno Rojo y después saltar a la trilogía de Nueva York sin mayor problema. Creo que es una manera también de continuar admirando este prodigio de la literatura, que pasa muy pocas ocasiones y que además pues ha generado todo esto. Y también, si a ustedes les gusta el género epistolar, pueden comprar este libro entre Auster y Coetzee. Coetzee es uno de los grandes escritores del mundo, o sea, él es sudafricano y es ganador del premio Nobel, y en este libro se hace como se reúnen
una serie de correspondencia que hubo entre los dos, que realmente es bellísima. O sea, si a mí alguien me escribiera una carta, sí me moriría, pero bueno, ellos eran muy amigos y se escribían cartas que han quedado en este libro. Y les tengo un chisme, porque si ustedes viven en la Ciudad de México, en las librerías de El Péndulo, lo están vendiendo en 60 pesos. Entonces, si están por allá, córranle y búsquenlo, porque es un libro precioso, es uno de mis libros también favoritos, porque además Coetzee es otro de mis escritores predilectos y me hace llorar muchísimo. Y con este libro, no, o sea, pero fue así como que too much para mí. Este libro salió acá en México como en el 2010, y desde que lo leí me pareció portentoso, y obviamente de la mano de ellos dos, pues aún más. Y bueno, pues ya para finalizar, les quiero presumir que cuando tuve la oportunidad de conocer a Paul Auster, pues me firmó uno de sus libros, así es que felizmente tengo todavía esta belleza.